Hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por toda esta oportunidad que nos brinda de estar en su presencia, porque estamos enseñando su palabra y de allí, bueno, proyectarnos con esta revelación preciosa que el Señor nos ha dado para irla estudiando, para irla digiriendo, para irla asimilando, no para acumular una serie de conceptos o de conocimiento vano, sino que nos sirvan como herramientas para seguir adelante. Así que un abrazo desde acá, sean todos bienvenidos a esta enseñanza que ha sido de mucha bendición esta serie en el marco de Revelando las Escrituras, como son los escritos proféticos, todos los profetas, y que hoy llegamos a la parte, el último de los profetas lo vamos a estudiar hoy, y ha sido de mucha bendición todo este ciclo hermoso que el Padre nos ha dado. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y específicamente estudiar todos los profetas que están en tus santas escrituras, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte más, de reafirmar en nuestros corazones ese carácter de Padre que tienes, pero también hablándonos a través de estas voces que tantas veces, Señor, alertaron a un pueblo, corrigieron o intentaron corregir en los momentos más apremiantes, Señor. Que esa voz nunca se apague y que seamos nosotros buenos receptores de esa palabra hermosa. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, amados, hoy tenemos el profeta Malaquí en la entrega número 16, o el último de los profetas en ese orden. Y en este caso coincide tanto el orden bíblico que todos conocemos como el orden cronológico con el cual nosotros nos hemos venido guiando para este tiempo. Ya hemos estudiado 15 profetas entre mayores y menores y hoy dentro de ese orden estudiamos el profeta Malaquí, que en tiempo fue el último que levantó su voz, o el Padre levantó su voz a través de ese profeta maravilloso. Malaquí, estamos hablando del año 430 antes de la era común. Quizás es difícil recoger en una frase todo el significado que tiene su libro, pero creo que la frase reprensión por el menosprecio a Adonai viene muy adecuada a este libro. Sin embargo, hay muchos elementos allí que nosotros podemos estar viendo, como lo vamos a tratar de esbozar en esta enseñanza, y que estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Tenemos entonces todos el tiempo cronológico ya pasado, y después de aproximadamente 100 años de cuando profetizaron tanto Hagai como Ageo o Zacarías, 100 años después aparece, según la historia bíblica, aparece este profeta Malaquí o Malaquías, como están escritos en casi todas las versiones, y en ese tiempo obviamente ya se había construido el templo y habían pasado una serie de cosas que por el tiempo uno pudiera decir ya la fe pudiéramos pensar que estaba afianzada, los elementos que estaban allí, que estaban muy recientes, la opresión y el cautiverio babilónico ya hace tiempo había pasado, y pareciera que en aras de ese mismo tiempo las cosas pudieran haber tomado su cauce. Pero nos vamos a llevar una sorpresa, porque eso no es precisamente lo que ha sucedido. Y en ese tiempo transcurrido se cierra como un ciclo, porque Malaquí es el último de los profetas. De allí se va a establecer un silencio por parte de Adonai que va a cubrir más o menos 400 años, y que va a tener otra vocería, otra voz de otras herramientas
en un tiempo muy, pero muy cercano a nuestro Mesías Yehoshua. Entonces, vamos a ver toda esta historia maravillosa que obviamente salta de estos elementos históricos y nos llegan hasta nuestros días con una advertencia muy profunda, en el cual cada uno de ustedes y todos nosotros debemos tener mucha atención, estar muy pendientes de todos esos elementos. Para entrar más o menos o ya en materia, eh, debemos saber o por lo menos tener una idea de quién fue Malají, el hombre, el instrumento, y saber qué hay o qué había o qué nos tiene la historia, la misma historia bíblica, que nos puede dar datos para ir familiarizándonos con este gran hombre, con este gran instrumento del Padre. Su nombre significa mi mensajero. Ya nosotros tenemos conocimiento de la palabra malach, quiere decir mensajero, que pudiera ser celestial o terrenal, y de allí en hebreo Malaquías es Malachi y traduce como mi mensajero, mi mensajero. Y, y cuando vemos el desarrollo de lo que él expone en solo 4 capítulos que comprende el libro, sabemos que hay un mensaje y que hay un mensajero, que no solamente se circunscribe en su persona como tal, sino que él evoca o se conecta con el mensaje y con esos mensajeros que han venido antes de él y que van a venir, y esto es lo más importante, después de él. Entonces, su nombre significa mi mensajero y esto tiene mucha connotación profética para nosotros y tiene elementos que conectan con la propia vida de nuestro Mesías Yehoshua. Se sabe muy poco sobre Malachi como persona, excepto lo que se puede deducir de sus mensajes públicos, todos registrados en su libro. El libro no contiene información genealógica ni del trasfondo de su autor. Sin embargo, amados hermanos, algunas fuentes tradicionales sugieren que Malachi fue parte de esa gran sinagoga, que como todos sabemos, una institución compuesta por escribas y líderes religiosos que buscaban el objetivo de preservar las escrituras y fomentar fehacientemente la espiritualidad. Y ya con esto tenía un propósito de vida bastante conectado con el Señor y su misma obra. Algunos, y me he conseguido con esto, algunos han sugerido que el libro fue escrito de manera anónima, sugiriendo que el nombre, mi mensajero o el mensajero de Adonai, pudiera ser o podría ser un título en lugar de un nombre propio. Y por esa razón, quizás muchos han tomado la apreciación de que a lo mejor fue un libro anónimo y simplemente fue un mensajero cualquiera, por decirlo de alguna manera, que escribió ese libro. Lo otro que secunda esto es que el nombre Malachi no es un nombre común, no es un nombre que se consigue en tiempos bíblicos o a través de las generaciones de la narrativa bíblica, y quizás eso también lo hace como poco utilizado y quizás lo desconecta un poco de la cultura hebrea como nombre. ¿En qué contexto histórico se desarrolla este profeta? Y esto es importante saberlo porque cuando nosotros colocamos al personaje en todo el panorama en el cual se desarrolla, en todo su entorno, conseguimos muchas respuestas o entendemos muchas de las actitudes o muchos elementos que él vivió y podemos asumir o podemos interpretar o podemos colocar muy acertadamente elementos que él tiene en su discurso solamente con saber ese entorno histórico, ese contexto histórico. Entonces, Malaquí fue, como lo habíamos dicho, el último de los profetas en ese orden del llamado Antiguo Testamento.
Él vivió una época posterior a la reedificación del templo. Se entiende que el templo como tal ya había sido construido con todas las dificultades que nosotros vimos a través de los profetas anteriores, es decir, Hagai y Zacarías. Pero vio, y aquí vienen elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. En ese momento, después de transcurrir como 100 años de esto, él vio al pueblo incurrir de nuevo en el pecado. Además de reprenderlos por su condición espiritual, también tuvo una misión tan importante porque él de alguna manera predice la venida del Mesías. Y esto, siendo que es el último de esos del profeta de Adonai, es muy importante porque va a haber un vacío dentro de esas voces que va a ser importante ese último mensaje, que va a conectar con el mensaje en tiempos del Mesías Yehoshua. La fecha exacta de Malají no se sabe, exactamente no se sabe, pero más o menos está, como les he dicho, 100 años posterior a la llegada de estos habitantes que habían sido en el exilio babilónico después de 100 años de haber regresado. Se acepta generalmente que vivió cerca de 100 años después de Hagai y Zacarías y que participó en las reformas de Esdras y de Nehemías. En los días de Malaquí, los judíos habían descuidado la casa de Adonai, los sacerdotes se habían vuelto indiferentes y degenerados, y esto es muy grave, porque se entiende que los sacerdotes eran los guías espirituales, y cuando esos guías están desviados, obviamente el pueblo se desvía. Los sacrificios en ese tiempo eran inferiores, se descuidaban los diezmos, el divorcio era muy común, el pueblo había vuelto a sus prácticas antiguas de matrimonios mixtos con sus vecinos idólatras. Además de ello, solo 50,000 exiliados habían regresado a Yehudá de Babilonia, lo que era, o lo que había que pensar que no era tampoco una gran multitud, como a veces nosotros pudiéramos pensar. No todos regresaron de Babilonia, muchos se quedaron allá. El templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel, y el sistema de sacrificios había sido renovado o intentado ser renovado. El ritual de la rutina religiosa, y esto es importante que pongamos atención porque potencialmente eso pudiera estar pasando en esa relación que nosotros podemos tener dentro de la congregación, o viéndolo en sentido general dentro de la institución religiosa en el cual cada una de las personas puede tener vida buscando los caminos, pudiéramos decir en forma general. Porque es que el ritual de la rutina religiosa llevó al pueblo a una insensibilidad espiritual. Vieron como que todos los días iban a hacer lo mismo, que todos los días era la misma condición sin haber ningún cambio aparente. Y eso se volvió pesado para ellos, cayeron precisamente en rutinas religiosas y se fueron apagando, su fe se fue disminuyendo y su fortaleza espiritual fueron diezmadas. Tanto así que los sacerdotes también vieron mermada esa fe. Malaquí, obviamente como pues embajador o como el que lleva la palabra del Señor, levantó esa voz, reprendió estos abusos, condenando fuertemente al pueblo, llamándolos al arrepentimiento, a que regresaran, a que no tenían elementos como para poder seguir incurriendo en cosas que aparentemente ya se habían superado. Más de 2 milenios de historia contadas más o menos o aproximadamente desde Abraham concluyeron sin el cumplimiento de las promesas gloriosas de los pactos abrámico, davídico
y del llamado nuevo pacto. Estos elementos de que no venía respuesta, no venía el reino, parece que también dio al traste con las convicciones que tenían, porque no sentían que llegaba ese rey anunciado desde tiempos antiguos. Por lo que el pueblo entonces pareciera haber perdido toda oportunidad de recibir el favor de Adonai después de esa larga cautividad de 70 años. Ya se habían hundido en un profundo continuo pecado que excedía las iniquidades anteriores y que trajeron como consecuencia las deportaciones de Asiria y Babilonia. Entonces, estamos en una situación francamente pero bien crítica, porque si sacamos la cuenta y el padre tuvo que accionar como parte de su juicio, tomando a Siria y Babilonia en aquel tiempo como instrumentos, ahora, ¿cuál sería la respuesta del Señor? Viendo que las condiciones del pecado estaban con mucha más profundidad en este pueblo que convivió con el mismo profeta Malaquí. Más allá de esto, el Mesías, esperado por mucho tiempo, obviamente no había llegado y no parecía estar a la vista, no habían elementos que estaban allí. Entonces Malaquí escribió la profecía de cierre, en la cual él entregó un mensaje de Adonai de juicio sobre Israel por su pecado continuo y la promesa de Adonai de que un día en el futuro, cuando se arrepintieran, el Mesías sería revelado y las promesas del pacto celestial serían cumplidas. Y entonces ese era el ambiente. Después de Malaquí hubo más de 400 años de silencio. Y ese silencio quizás se pudiera interpretar como necesario por todas las cosas que estaban sucediendo. El Padre aparentemente se va, desaparece en el tiempo. 400 años proféticos o cronológicos no son nada. 400 años que para la vida del ser humano son bastantes. Pero hay un silencio. Y estas palabras se quedaron, las palabras de Malaquí, que son palabras lamentablemente de condenación, de juicio del profeta, quedaron resonando en el tiempo antes que otro profeta llegara con un mensaje de Adonai. Este fue indudablemente Yohanan, llamado el Bautista o el Inmersor, para ser más justos, anunciando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Matitiajo capítulo 3 versículo 2. En ese caso, amados hermanos, estamos hablando de que el Mesías habría venido. Este es el contexto histórico en el cual se desarrolla el profeta Malaquí. Ahora, el libro, amados hermanos, que, repito, solamente tiene 4 capítulos, pero que son tremendamente importantes porque nos conectan con una verdad, no solamente en la historia cuando se desarrolló, sino es de mucha actualidad para nosotros. Abarca 2 temas importantes o dos temas básicos en los cuales pudiéramos compilar toda pues, la carga profética que comprende. En primer lugar, estamos hablando de la infidelidad de Israel. La infidelidad de Israel es el primer tema. Malaquí reprendió al pueblo de Israel por hundirse en esa infidelidad. Los sacerdotes habían mostrado menosprecio por el nombre de Adonai al ofrecer animales enfermos e imperfectos y por violar el pacto. Los hombres de Israel se habían casado con mujeres idólatras y habían quebrantado los pactos matrimoniales al divorciarse de sus esposas israelitas. El pueblo no estaba honrando al Eterno con el diezmo. Malaquí demostró que Adonai demanda lo mejor de su pueblo, tal como es hoy, tal como ha sido siempre. La demanda del Padre siempre ha estado presente a través de todos sus profetas, tanto en su servicio como en su estilo de vida. Y ese es el primero de los temas que va a aparecer recurrentemente a través de los 4 capítulos. El segundo tema, obviamente, es la consecuencia de esa infidelidad que nosotros
nosotros, sino el juicio. Adonai juzgará a quienes practiquen el mal, pero salva y recompensa a quienes lo honran. Y en ese caso estamos hablando de un juicio, de darle el justo valor a las personas de acuerdo a su comportamiento. Practican el mal, los va a juzgar para mal y se recompensa si practican el bien, si honran al Señor. El servicio fiel a Adonai será recordado a pesar de ello. El libro de Malají se distingue por ser el único libro profético que no termina en liberación, sino en juicio. Sin embargo, la esperanza que él tiene en sus líneas, en sus palabras, está presente a través de todas las respuestas que el Padre les da al planteamiento del pueblo cuando ellos ponían en entredicho todo lo que hacía el Padre. Porque debo decirle que cuando vamos al contenido de este libro, el contenido de este libro se distingue o se caracteriza porque es una disputa perenne, una respuesta perenne a un planteamiento del Padre. O sea, vemos en Malaquí un pueblo, como lo decimos nosotros, respondón, un pueblo que es irreverente, un pueblo que no tiene temor del Señor, un pueblo que escucha al Padre a través del profeta y simplemente fustiga, contradice, critica. Y esa va a ser la característica predominante en el planteamiento del contenido de este libro. Una serie de disputas entre el Padre Celestial y el propio pueblo, incluidos sus líderes, incluidos los sacerdotes con su ejercicio, el servicio pero tan poco espiritual al cual estaban mostrando en ese tiempo. Por lo tanto, la constante es que Adonai declara, Adonai advierte, Adonai predice, estoy hablando en boca del profeta, Adonai plantea, mientras Israel como pueblo siempre lo contradice, está en desacuerdo, siempre lo critica. Y eso obviamente crea un clima de disputa perenne. Por lo tanto, a veces en oportunidades, y lo vamos a desarrollar muy brevemente en el transcurso de este estudio, vemos que Adonai siempre se tiene que tomar con fuerza sus criterios, como siempre ha sido su autoridad, para imponer de esa manera y no que el pueblo siga con esa condición absurda de llevar siempre la contraria al Padre. Por lo tanto, el Padre siempre tiene la última palabra en todos estos planteamientos. Estas disputas, porque es una serie de disputas, se repite 6 veces a lo largo del libro. Del primer capítulo hasta el capítulo número 4, hay una serie de elementos en el cual el Padre habla, el pueblo refuta. El Padre dice algo, el pueblo lo desacredita o el pueblo lo critica. Y dentro de esas podemos dividir estas 6 disputas en 2 grupos. Las primeras 3 disputas se dice que es cuando Adonai expone la corrupción de Israel. Cuando a través del profeta Malají, el Padre da a conocer todo lo corrupto que han estado, todo lo desviado que han estado como pueblo. Esas están planteadas en las 3 primeras disputas. Las segundas 3 disputas, para completar las 6, porque son 6, es cuando Adonai confronta de una manera directa esa corrupción, confronta su corrupción o la corrupción del pueblo. Y claro, eso crea un ambiente de hostilidad, un ambiente poco propicio para el crecimiento espiritual, un ambiente en el cual cada uno de los que están allí como pueblo están como a la defensiva y obviamente esa actitud no les es favorable para escuchar, para poder percibir ese mensaje glorioso que tiene el Padre para ellos. Entonces,
pareciera que después de ese largo exilio babilónico, después de tantos golpes, alejados de toda una fe, sin templo y con una cultura extraña para ellos, pareciera que no sirvió de nada. Hay un mal aroma, esto deja un muy mal sabor, porque el pueblo no ha cambiado. El pueblo pareciera que no solamente no ha cambiado, sino que está desde el punto de vista espiritual hasta peor. Y esto tenemos que decirlo porque este libro del profeta Malaquí no lo disimula. ¿Y por qué tenemos que decirlo tan crudamente, amados hermanos? Porque tenemos que ser advertidos hoy día. No podemos maquillar las cosas. Tenemos que valorar, tenemos que ver qué cosas estamos haciendo mal para poder corregir, porque los tiempos se repiten y el Padre siempre está allí advirtiéndonos. Ahora, vamos a entrar un poquito en lo que es el cuerpo del contenido y vamos a ver en este bloque las 3 primeras disputas que el Padre plantea a través del profeta Malaquí, y en el cual, como habíamos dicho, se expone la corrupción de Israel. Se expone la corrupción de Israel. Entonces, comenzando de una vez esta primera disputa del orden que son 6, pero de estas 3 primeras, en primer lugar, o la primera disputa se plantea cuando Adonai, a través del profeta, dice amar a su pueblo a pesar de la desviación que el pueblo está presentando, a pesar de la infidelidad que el pueblo está presentando, a pesar de la desobediencia, de la altivez, pudiéramos decir así, de la osadía, de la dura cerviz que el pueblo está presentando. El Padre dice muy claro en su palabra, a través del profeta, que Adonai lo continúa amando. Como cosa extraordinaria, diría yo, porque cuando el Padre Celestial, el creador de todo el universo, a través de su vocero oficial como es el profeta, me está diciendo a mí que me ama, oye, yo tengo que reaccionar favorablemente a esa verdad. Pero ¿sabe qué? El pueblo lo que estaba era preguntándose, el pueblo lo que estaba era buscando la manera de ver que, o de exponer que él no sentía ese amor en las preguntas que él plantea. Y dice, bueno, ¿de qué manera nos está mostrando ese amor? Fíjense lo que dice tempranito, comenzando el libro en el capítulo 1, versículos 2 al 5. Dice, hablando de este primer desencuentro, esta primera disputa. Os he amado, dice Adonai, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Ya cuando, al nivel de entender esto, cuando sabemos que el Padre está diciendo eso y sabiendo, conociendo el carácter de nuestro Creador, para nosotros eso es una verdad y punto. El Padre me dice que me ama y es así porque lo está diciendo Él. Pero entonces lo que se consigue de vuelta por parte del pueblo es que, hey, ¿en qué nos has amado? Yo no veo el amor por ninguna parte, pareciera decir. Dice Adonai, ¿no es Esaf hermano de Jacob? Y aquí pone un ejemplo, como decir, yo escogí a Jacob, de donde proceden ustedes, y deseché a Esaf por su comportamiento y por amor a Jacob, de donde proceden ustedes, yo lo tomé, yo lo escogí. Dice, pero a Jacob amé en vez de a Esaf, y a Esaf aborrecí. Sus montes designé a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. Dice el versículo 4, esto en el capítulo 1 de Malaquí, aunque Edom diga que es el descendiente de Esaf, hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas. Así dice Adonai Sebaot. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Y se los llamará tierra perversa, pueblo de la ira perenne de Adonai. Y vuestros mismos ojos lo verán. Y diréis, grande es Adonai, más allá de los confines de Israel. Ya con esta palabra,
cuando me dicen y me ponen en mi sitio, colocándome yo como parte del pueblo, yo tendría suficiente para decir, Padre, perdóname, no sé no sé lo que me pasó y te dije esto. Pero no fue así. 6 disputas y esta fue la primera. Y cuando en esta primera disputa se plantea el punto del amor y cuando se pone en entredicho el amor del Padre hacia nosotros como pueblo, ¿qué podemos esperar de lo demás? Porque si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay obediencia, no hay sumisión, ni siquiera sujeción. No hay esperanza para poder seguir adelante. Pero entonces entramos en la segunda disputa, que se ve el desprecio que tiene el Padre y se lo plantea, que tiene el pueblo con respecto al Padre, el desprecio hacia Él y profanan su nombre y también lo que representa el templo para ellos. Por supuesto, cuando reciben esa exhortación, el pueblo se sacude y plantea otra pregunta como respuesta, porque es como esa disputa. ¿Cómo te hemos despreciado? Y pudiéramos decir, ¿es que no lo ven? ¿Es que no se están dando cuenta de lo que están haciendo, de lo que están diciendo? Malaquí 1, 6 al 8 dice, el Hijo honra al Padre. Así comienza. Porque pareciera que ustedes como hijos no están honrando a su Señor, al Padre. Dice, y el siervo a su Señor. Sí, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque no la veo por ninguna parte. Y si soy Señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Adonai Sebaot a vosotros. Oh sacerdotes que despreciáis mi nombre, a los sacerdotes, a los líderes religiosos, que despreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? No vemos dónde estamos metiendo la pata, pero ustedes están ciegos. Pudiéramos hablar o pensar, dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar comida mancillada y diréis, ¿en qué la hemos mancillado? Considerando la mesa de Adonai despreciable, pues cuando ofrecéis lo ciego para el sacrificio, ¿no está mal? Y el Padre entonces le plantea esa verdad para fustigar y para poner las cosas en su lugar, y también le responde con una pregunta. ¿Eso no está mal? Les dice. Y cuando ofrecéis lo cojo, lo enfermo, ¿no está mal? Preséntalo a tu príncipe, y en este caso tu autoridad. ¿Acaso se complacerá en ti o le serás acepto? Dice Adonai Sebaot. Esta es la segunda disputa de esta parte. Y la tercera habla de la idolatría en contra, obviamente, del Padre Celestial y el divorcio que en este caso se plantean los hombres de sus mujeres israelitas para conseguir mujeres que no tienen nada que ver con el temor a Adonai. Y el pueblo, otra vez, obtuso, ciego, dicen, se niegan a ser tildados de idolatría o de idólatras o de infieles, que no están haciendo, que ellos creen que no están haciendo lo malo. Y ellos con dos preguntas, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros estamos tomando otros dioses? ¿Cómo es que estamos desplazando? ¿Qué tiene de malo eso? Malají, capítulo 1, versículos 10 al 11 y versículo 14 lo dice muy claro. No tenemos todos un mismo Padre. ¿No nos ha creado un mismo Elohim? Si somos fruto o somos origen de una misma raíz, todos tenemos que proceder en consecuencia a esa raíz, porque el producto de cualquier elemento, de cualquier proceso, viene siendo fiel a lo que lo originó, pero en este caso no. Dice, no nos has creado, no nos ha creado un mismo Elohim.
¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno con otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? Yehudá, dice el verso 11, Yehudá ha sido infiel y ha cometido abominación en Israel y en Jerusalén, porque Yehudá ha profanado el santuario de Adonai. No lo respetaban. Que él ama y se ha casado y se han casado con las hijas de un Elohim extraño. Y dice el verso 14 del capítulo 1, y con todo eso, como decir, tienen ustedes el valor de preguntar por qué. Y con todo preguntáis por qué. Porque Adonai ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Adonai respaldó el matrimonio con el cual tú iniciaste una relación de por vida, y eran mujeres que también eran temerosas, al igual que tú, para poder hacer una familia, un hogar en el cual pudiera reinar la gloria del Eterno. El Padre lo secundó, es lo que dice, con la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. Es decir, pareciera que el Padre estaba diciendo que no deshonraste solamente a, a tu esposa, a tu mujer. Me deshonraste a mí, que fui testigo de esa unión. Y tú no solamente le estás echando tierra a esa mujer, sino al pacto que yo estoy adquiriendo contigo. Estas son las primeras tres disputas que muestran, yo diría, la osadía de Israel en toda esa corrupción espiritual que tenían. Ahora vienen las otras tres para completar las 6, en donde Adonai confronta esa corrupción, los confronta, los precisa. Pero además de esto, tiene una alta carga profética en anuncios que a lo mejor, digo yo, por su condición de lejanía como al pueblo en ese momento, esos anuncios pareciera que dijeran, sí, ¿cómo va a venir si no ha pasado tanto tiempo, hemos pasado tanto sufrimiento y nada que el Mesías, que nuestro Redentor, viene? Pareciera que ese sabor o ese mal sabor todavía pudiera estar presente. Entonces llegamos a la cuarta disputa, que es la primera de este bloque, en la cual Adonai muestra su cansancio, está hastiado, y lo muestra, hastiado de las palabras del pueblo. Y la reacción del pueblo, y a veces esto da hasta risa, pero mirémonos en este espejo, amados. ¿En qué te hemos ofendido? Esta es la cuarta disputa. Después de pasar todo ese tiempo y después de recibir, de señalar por parte del Padre a través del profeta, todas esas indicaciones, mira, están errando, no están haciendo lo correcto. Esta cuarta vez tienen la osadía y el valor de decir, es que te ofendiste. Entonces muéstrame cuál es la ofensa, en qué te has ofendido. Ponga atención a lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Habéis hastiado a Adonai con vuestras palabras y decís, ¿en qué lo hemos hastiado? ¿En qué lo hemos ofendido? En que decís, todo el que hace mal agrada a Adonai. Fíjense qué cosa tan loca. Todo el pueblo decía, todo el que hace mal consigue la aprobación del Padre Celestial. Agrada a Adonai. Todo el que hace el mal. Y de los tales, él se agrada. Entonces, según dice el pueblo, ¿dónde está la justicia del Elohim? ¿Dónde está el Elohim justo? Y ahí está esa confrontación.
dice la respuesta que el Padre va a dar ante ese planteamiento. Tiene una respuesta que para mí es muy interesante, porque conecta de un solo viaje, de un solo chapuzón, pudiéramos decir, con lo profético. Y eso para mí es muy notorio, porque pareciera que, y claro, ellos no sé hasta dónde entendieron esto, porque yo no sé si con esto se hundieron más en ese momento, porque como les decía yo antes, si no venía el Mesías después de tanto dolor y después de tanto tiempo, ahora tú me estás anunciando que viene, eso no va a venir nada. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta? Capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero. Esa es la respuesta. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Adonai Sebaot. Si me preguntan a mí, de todos los 4 capítulos y de todo ese cúmulo de versículos que contienen esos 4 capítulos, el versículo 1 del capítulo 3 es mi preferido, por llamarlo de alguna manera, porque es la médula, es el eje central de ese anuncio en un entorno tan contrario, tan hostil, tan irreverente, tan infiel, de tanta idolatría. Porque lo anuncia, dice, va a venir, espérenlo, prepárense, va a venir, sigan confiando en mí. Pareciera que se lee detrás de ese mensaje. Dice el 3:5, vendí a vosotros para celebrar juicio. Tanto nos ama el Señor que aún con los cabezones que son, le está advirtiendo, arreglen las cosas conmigo, porque voy a ir hacia ustedes para celebrar juicio y seré testigo exacto contra los hechiceros y los adúlteros, contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Adonai Sebaot. Esto es una confrontación y es poner las cosas en su sitio. Segundo impacto, segundo desencuentro. Y con esto ya llevamos 5 de esa confrontación. Ellos reciben un llamado para regresar, para hacer su teshuvá y volverse a Adonai. Y ¿saben cuál es la respuesta del pueblo? Porque esa es la dinámica de estos 4 capítulos. El Padre anuncia y el pueblo responde en contradicción, en duda. El pueblo responde hasta irónicamente. Ante ese llamado a regresar en este quinto desencuentro, es el segundo bloque. El pueblo responde, pero ¿cómo podemos regresar? ¿Y ustedes creen que a estas alturas el pueblo, para empezar, no se estaba dando cuenta en el nivel de profundidad, en el subsuelo espiritual que estaban? No se estaban dando cuenta de la necesidad que han debido tener para emerger, para seguir, para salir. ¿Cómo podemos regresar? Malachi 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. ¿Cómo van a regresar? Empezando con respetando mis estatutos. Y después que les dice eso, le dice, repito, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí, pareciera que le gritara.
y entonces yo me volveré a vosotros, dice Adonai Sebaot. Pero vosotros decís, ¿en qué nos hemos de volver? ¿En qué nos hemos de volver? Mire, esto raya la ironía y a veces a mí me choca esto, pero uno pudiera decir, Señor, quizás yo también estoy haciendo lo mismo y no me estoy dando cuenta. Quizás yo, de alguna manera tú me estás advirtiendo, me estás confrontando en algún aspecto de mi vida y yo sigo tan terco como este pueblo, porque ese es el espejo en el cual tenemos que vernos para evaluarnos. Dice el versículo 10 del capítulo 3, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Eso es un desafío que el Padre, el concepto del capítulo, del versículo 10 del capítulo 3, que hemos leído muchas veces, desde mucho antes, es el planteamiento de un desafío al Padre como una respuesta a un proceso en el cual Él quiere tomar las riendas o quiere, mejor dicho, que el pueblo tome las riendas y regrese al Padre. Dice, ¿saben qué? ¿Cómo pueden hacer? Empiecen y respeten todas las ordenanzas que yo les hago. Traigan los diezmos a la folit y haya alimentos en mi casa. Y probadme, le dice, por eso que es un desafío. Los confronta y le dice, y pruébeme luego en esto, dice Adonai Sebaot. Si no, os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo creo que el Padre se pasó de benevolente y misericordioso con esto, porque todavía esto es una oportunidad para ellos. Porque pareciera que si ustedes no quieren creerme, entonces pruébenme y verán con quién están hablando y verán las promesas cumplidas en lo que yo les estoy diciendo. De aquí en adelante vemos elementos que van a ser tan importantes, porque en la última confrontación que tienen, el Padre plantea en que más vale temerle a Él, porque en ese temor, o a los que temen a Adonai, Él los va a reservar como un remanente, como un grupo seleccionado, y por qué no decirlo, protegido por Él. Ante ese planteamiento, ¿sabe cuál es la posición tan errada y tan alejada del pueblo? Dicen, servir a Adonai no vale la pena, porque a los malos siempre les va bien. Y usted no ha escuchado eso que acabo de leer en alguna amistad que ustedes tienen, algún compañero de trabajo, de estudio, en decir, bueno, coloquialmente, tú que te lo pasas metido en una iglesia, que eres evangélico, que eres tal, porque eso es lo que se escucha, mira cómo estás. Y aquel que se lo pasa de fiesta en fiesta, que hace todo lo que le viene en gana, mira cómo tiene un tremendo carro, tremenda quinta, tremendo esto. No vale la pena entonces seguir a ese Dios al cual sigues tú. Eso no lo han escuchado, no lo hemos escuchado. Ponga atención, porque esto no es una palabra inventada por mí, ni es una presunción, porque el mensaje que tiene Malaquí es tan preciso que no necesito un comentario adicional de mi parte. Dice el capítulo 3, versículos 4 y 15. Habéis dicho, vano es servir a Elohim. ¿Qué provecho tiene el guardar su mandamiento y que andemos afligidos delante de Adonai Sebaot? Pareciera que fuera una carga. ¿Qué provecho tiene que yo voy a serle fiel al Padre y me lo voy a pasar lamentando? Mi vida se va a convertir en una eterna aflicción.
Ese es el planteamiento que está haciendo el pueblo en este momento. Por eso, ahora, versículo 15, amados, y esto cuesta leerlo porque parece que fuera imposible. Por eso ahora nosotros felicitamos a los soberbios. Esto no lo estoy diciendo un pueblo que está ajeno al pacto de Adonai, allá en Sinai. Esto no lo está diciendo un pueblo que no ha escuchado las promesas del Padre a través de Abraham y de allí para abajo todo lo que habían recibido. Esto no lo está diciendo un pueblo que sabía cuál era su herencia, que había tomado. Ellos vivieron toda la opresión en Babilonia por 70 largos años. ¿Y cómo es que está diciendo esto? Dice, por eso ahora nosotros felicitamos a los soberbios porque están tomando una decisión sabia, de alguna manera, y decimos que los hacedores de maldad prosperan y que los que provocan a Elohim quedan impunes. Y esto de verdad que pone a uno a pensar y pone a uno a decir, Señor, te doy gracias porque nos has dado en medio de nuestra rebeldía y en medio de nuestra desobediencia, no nos has dado lo que merecemos realmente. Porque si así fuese, ese pueblo en ese momento hubiese desaparecido. Y ya terminando esta parte, vemos en Malají capítulo 3, versículo 16 al 18, pero los que temían a Adonai como esa contraparte. Y esa es una advertencia. Pero los que temían a Adonai hablaron el uno al otro. Y Adonai escuchó con atención y atendió. Y fue escrito un libro de memoria como una especie de crónicas delante de él a favor de los que temen a Adonai, de ese remanente. Y aquí se muestra como una división que proyecta hasta nuestros tiempos aquella ilustración de las ovejas y los cabritos, porque es lo que está planteado acá. Dice, en ese libro serán escritos los que están a favor y los que temen a Adonai y los que honran su nombre. En el día que yo preparo y vuelve a advertir, porque ese día es el día profético, dice Adonai Sebaot, serán para mí ese remanente que teme a Adonai, que lo respeta, un especial tesoro. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces os convertiréis y distinguiréis entre el justo y el perverso, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Esta es la confrontación de la cual estamos hablando por parte del Padre y que obviamente se parece mucho a las advertencias que anunció Daniel en el capítulo 12 y a las mismas que hizo Johanán allá en Apocalipsis. El que es malo sigue la senda de maldad y el que es bueno sigue acercándose al Padre. Y ahí está la división mostrada. Amados hermanos, este libro tiene dos conclusiones. Y me parece extraordinario porque siendo el libro el profeta que cierra un tiempo, un ciclo, que permite después de ese profeta, de esa voz, un silencio de 400 años y que después de esos 400 años venga otro mensajero llamado Johanán el Inmersor o el Bautista y que anuncie el advenimiento de nuestro Mesías Yehoshua, esta conclusión de la cual les voy a leer es sumamente importante. Porque quizás para aquel tiempo a lo mejor no entendieron muchos de ellos, salvo ese remanente que se reservó el Padre porque siempre lo ha hecho así.
Pero hoy nosotros, si estamos en la obligación de tener eso como una premisa, como un elemento tan importante, porque a diferencia de aquel tiempo, de ese pueblo, nosotros tenemos una carga de responsabilidad mucho más grande porque tenemos una revelación. Se nos ha dado muchísimo más como revelación. Pero además de eso, el tiempo que nos queda no es el mismo tiempo de ellos, porque ya no va a haber más chance para arrepentimiento. Y el tiempo de los gentiles se va a cortar y las cosas se van a precipitar como usted y yo sabemos. Basta solamente con hojear las noticias, basta con saber cómo la maldad está siendo aumentada en los círculos que hasta hace muy poco era insospechado pensar que pudiera penetrar esa perversidad y que hoy hasta nos asombramos de eso. Este libro tiene dos conclusiones. La primera conclusión es la conclusión del libro como tal. El capítulo 4 tiene 6 versículos, que es el último capítulo de los profetas. Tiene 6 versículos. Los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Malaquí hacen una especie de conclusión del libro, en el cual esa conclusión tiene un sabor, un aroma excepcionalmente profético, porque anuncia el día del Señor. Y lo anuncia no como una amenaza que pudiera ser, como una advertencia, sino como un motivo de gozo y de esperanza. Malaquí 4, 1 al 3, ciertamente viene el día, y ese ciertamente tiene una connotación, asegúrenlo, o como dicen por allí, escríbanlo. Ciertamente viene el día, ardiendo como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, y no quedará de ellos rama ni raíz, dice Adonai Sebaot. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establos. Y hollaréis a los malos, que serán como el polvo bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo preparo, dice Adonai Sebaot. Así termina como conclusión Malaquí su libro. Pero hay una conclusión que va mucho más mucho más allá del propio libro, sino que se interpreta como la conclusión de todos los profetas que hemos estudiado, de todo el mensaje profético, desde aquel primero que levantó su voz y que hoy también resuena en nuestros oídos, hasta este último que estamos estudiando en el día de hoy. Esta es la conclusión de los profetas. ¿Y sabe qué conexión tiene estos últimos 3 capítulos de los profetas para entrar en el silencio? Tiene una conexión tremenda con la Torá y el mismo mensaje profético que anunciaron estos hombres. La Torá y los profetas se unifican en esta conclusión y apuntan nada más y nada menos hacia un futuro que tiene sabor, que tiene elementos mesiánicos, altamente liberadores, sabor a reino. Los últimos 3 versículos del capítulo 4, versículos 4 al 6, dice: acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, que le prescribí en Horeb para todo Israel, con sus ordenanzas y preceptos. Verso 5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Eliahu, antes que venga el día de Adonai, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Y aquí
se cerró el tiempo profético. Estas fueron las últimas palabras. Y deja, si se quiere, un sabor no poco agradable. Cuando dice, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Pero cuando uno ve todo el contexto en el cual el Padre dice todas estas palabras, uno dice, no, el Padre sigue siendo bueno, el Padre sigue siendo misericordioso y el Padre quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Amados hermanos, hemos llegado al final de toda esta historia que resalta los hechos bíblicos y llega hasta nuestros días, con el profeta Malagí. La profecía de Malagí indudablemente expresa el amor, pero también el poder, la autoridad de Adonai, que Israel necesitaba en aquel tiempo y necesita hoy día, que está necesitando para que sea siempre recordada todas estas verdades en momentos en que la duda generalizada había causado en aquel tiempo, posiblemente también en esto, desánimo en cuanto a la expectativa de la llegada del Mesías. Dígame usted, amado hermano que me está escuchando, ¿usted no ha escuchado decir en su entorno cuántas veces yo he escuchado de que el Mesías viene, de que Jesucristo viene, de que Jesucristo viene y han pasado generaciones y generaciones y nada que viene? Yo lo he escuchado muchas veces y usted estoy seguro que lo ha escuchado. Y esa misma actitud, amados hermanos, es la misma actitud que está reprochando nuestro Padre a través del profeta en aquel tiempo. ¿Cómo creen ustedes que va a actuar nuestro Señor? ¿Cómo creen ustedes que va a actuar? Adonai enviará a un nuevo Moshe a restaurar su pueblo, sanando sus corazones. De hecho, las últimas palabras proféticas de Malagí siguen revelando la esperanza en la venida de ese otro Moshe. Malagí habla de dos mensajeros, de Johanán el inmersor, que va a preparar un camino, el cual había sido anunciado desde antes, y obviamente el otro mensajero es nuestro Mesías Yehoshua. Por eso es que este hombre recibe el nombre que recibe, Malagí, porque tiene bajo su nombre la carga profética de un mensaje que él dio en su tiempo, pero que también conecta con el futuro profético que usted y yo estamos viviendo hoy día. Ese otro Moshe es nuestro Mesías Yehoshua, el que se llama en sus libros, en el libro de Malagí, del profeta Malagí, el ángel del pacto. Malagí deja a los lectores, como usted y yo, deja a todos nosotros como hijos, como creyentes, nos deja una proclamación que es impactante. He aquí viene, dice Adonai Sebaot, viene ese otro Moshe, viene nuestro Mesías Yehoshua. Que no caigamos en los mismos errores en el cual cayó nuestro pueblo en ese momento y que fueron objeto de la compasión del Padre, de la misericordia del Padre, a pesar de tanta terquedad, de tanta grosería, de ponerse en contra del Padre teniendo tantas evidencias en sus manos y en su vida, del amor, de la misericordia y de las mismas promesas que el Padre les había hecho. Hoy estamos viviendo los mismos tiempos, pero que el Padre se consiga en usted y en mí corazones que estén dispuestos a obedecerle, corazones que formen parte de un pueblo, de ese remanente que reciba la palabra y que obviamente confiamos en que ese Mesías va a venir por nosotros en poco tiempo. Pero tenemos que estar advertidos.
Amados hermanos, le damos muchísimas gracias. Yo particularmente le doy muchísimas gracias al Padre porque me ha concedido el privilegio de estudiar todos estos profetas, 16 profetas, y sabe que no hay nada mejor que ponerle la corona o el cierre a toda esta serie en el marco de Revelando las Escrituras, llamada Los Profetas, hacer el cierre de todos estos estudios estudiando el mayor de los profetas, aquel que es objeto del cumplimiento profético de todos estos hombres que anunciaron y que en él se cumplieron las profecías que ellos habían anunciado. Pero no solamente eso, no solamente él dio el cumplimiento profético de lo que se había anunciado, sino que él mismo fue un vocero en su tiempo y se constituye para nosotros ese profeta que anuncia, que advierte, que corrige, pero que sobre todas las cosas sana, limpia y nos hace actos para estar en la presencia de Adonai. La próxima entrega vamos a hablar de Yehoshua, el Mesías, como profeta. Shalom y bendiciones.